10, 20 y así sucesivamente. Y yo le digo, indíqueme usted el término sexto. Se pongo acá el término sexto igual incógnita. ¿Cuánto vale? Entonces usted dice que el término sexto, por lo expuesto ya, es A, o sea, el primero, que en este caso es 5, por la razón que en este caso ¿quién es? 2. ¿Elevado a qué exponente? La razón elevada a qué exponente. Dijimos que si es sexto, 1 menos 5, porque el exponente indica cuántos términos hay detrás. Si es sexto, es que detrás hay 5, 2 a la quinta. Entonces quedaría que el término sexto es 5 por 32. Y multiplicando vamos a obtener la respuesta. Como ven, esto es muy sencillo. Y aquí tendríamos 5 por 2, 10, 160. El término sexto es 160. La progresión geométrica tiene la característica, las crecientes que suben muy rápidamente de valor y las decrecientes que disminuyen muy rápido su valor. Por eso, en la mayoría de los problemas, siempre le van a pedir calcular el término sexto, el término noveno. No le van a pedir, por ejemplo, calcular el término 50, porque el término 50 es inmensamente grande. Entonces usted entenderá que si fuera el término 50, que sería 2 a la 49, es un número inmenso, ¿ya? Que se puede calcular, pero lo que estamos tratando ahora es de que usted entienda los conceptos. Ya vamos a poner ejercicios. Entonces, conocemos la forma general de la progresión geométrica, conocemos el término enésimo, el término general, hemos puesto una aplicación. Para calcular el término enésimo, en este caso del lugar 6, A es 5, el primer término, Q la razón, elevado a la n menos 1. Bueno, pongamos acá una fórmula también importante, suma de los n primeros términos. Si a usted yo le pido la suma de los n primeros términos, usted escribiría S sub n igual a más a q cuadrado, más a q cubo, y ya sabe usted que vendría a q cuarta, vendría a q quinta, a q sexta, a q séptima. Entonces, para no poner así, digo así sucesivamente, hasta el del lugar n. El del lugar n dijimos aq a la n menos 1. Si saco a en factor común, si sacara yo a en factor común, porque todos tienen a, me va a quedar un cociente notable. Esa sería una forma de llegar a la fórmula. Sin embargo, voy a preferir otra cosa para reducir a la fórmula. A este le voy a llamar 1 y voy a poner aquí que a 1 lo voy a multiplicar por q. Entonces va a quedar q por s sub n, por q. Y por q a q, por q a q cuadrado, por q a q cubo, por q a q cuarta, así sucesivamente hasta que el último va a ser a q a la n. Y esta expresión le vamos a llamar 2. O sea, si esto es verdadero, a la hora que todo lo multiplique por q me va a quedar otra expresión verdadera. Pero aquí vamos a aplicar un artificio que consiste en decir 1 menos 2. Entonces, cuando digo 1 menos 2, quedaría s sub n menos qs sub n. Y como estoy restando, esto se cancelaría y habría una cancelación sucesiva. Este de aquí se va como el que está acá. Entonces, cuando resto, va a quedar el primero a y el último, lo estoy restando, menos aq a la n.
ese supone en factor común por 1 menos Q igual a en factor común por 1 menos Q a la n. Entonces, ese sub n va a ser igual al primer término, que lo hemos llamado A, por 1 menos Q a la n, ¿sobre quién? Sobre 1 menos Q que pasa a dividir. Y esta sería la fórmula que nos permite calcular la suma de los n primeros términos. Entonces, si quiero calcular la suma de los 6 primeros términos, n vale 6. Si quiero calcular la suma de los 6 primeros términos, n vale 6. Y A, ¿quién es? El primer término, y Q, la razón. Entonces, igual, partiendo del problema anterior, o sea, por ejemplo, del caso anterior, ¿qué pasa si me pide calcular la suma de los 6 primeros términos? Esa va a ser nuestra incógnita para ilustrar esa fórmula. S sub 6, la suma de los 6 primeros términos. ¿A qué sería igual? A A. ¿Quién es A? El primer término, 5. ¿Por quién? 1 menos Q a la n, 1 menos Q. Pero ya sabemos que Q ¿cuánto vale? Si es 5, por 2, 10, por 2, 20, la razón es 2. O sea, aquí habría 2 a la sexta y aquí habría el número 2. Entonces, tendríamos 5 por cuánto. Abajo tocaría menos 1. Usted se da cuenta, 1 menos 2, menos 1. 2 a la sexta, 64. 1 menos 64 menos 63. Y menos entre menos va más. Entonces 5 por 3, 15, va 1, 5 por 6, 30 y 1, 31. ¿Qué me indica este 315? Que en esta progresión que está acá, la suma de los 6 primeros términos es 315. También le he dicho que normalmente le van a pedir el sexto, el décimo, de repente el undécimo, pero no más, porque ya los números que salen con progresiones donde se pida la suma de los 10 primeros o los 30 primeros ya es un número inmenso. Bueno, algunas cosas las aclararemos en la siguiente pizarra. Estamos viendo las progresiones geométricas y hemos planteado ya dos fórmulas que vamos a utilizar en los problemas. Hay una fórmula interesante que dice o nos permite calcular la suma de un número ilimitado de términos. La suma de un número ilimitado de términos. ¿Eso cómo se expresaría la suma de un número ilimitado de términos? Vamos a llamarle S. Y esto quedaría así: A más AQ más AQ cuadrado más AQ cubo, y bueno, obviamente vendrían los demás términos, solamente que aquí diríamos que la cosa sigue así sucesivamente, porque estamos hablando de un número ilimitado de términos, o sea, de infinitos términos. Hay varias fórmulas, o varias formas, perdón, de poder deducir la fórmula. Una de ellas que me parece también interesante es la que voy a escoger acá. Aquí escribo A al primer término y después, a partir del segundo término, le saco factor común Q y me quedaría así: A
A más AQ cuadrado más AQ cubo y más así sucesivamente infinitos términos. Entonces, si a esta expresión le llamo 1 y a esta expresión le llamo 2, ¿no? Esta de aquí, la segunda, ha sido deducida de la primera, porque simplemente le vuelvo a escribir SS a partir de aquí saco factor común Q y me quedaría lo que está entre corchetes. Pero esto que está entre corchetes, si usted lo observa bien, coincide exactamente con lo que está aquí, con lo que es 1. Entonces podría decir 1 en 2 y me va a quedar que S es igual a A más Q por el corchete, que como ustedes se dan cuenta es lo mismo que está en 1, o sea que es S. De ahí me quedaría S menos QS igual a A y tendríamos factor común S por 1 menos Q igual a A.